Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 12 que corresponde del 23 al 30 de noviembre y para no ser muy largo la introducción vamos a entrar directamente a nuestra temática dado que este es un video muy largo. Entonces para esta semana vamos a trabajar en el análisis ANOVA y sus aplicaciones. Vamos a entrar primero a lo complicado y la siguiente semana nos vamos a lo fácil. Entonces para esta semana vamos a trabajar el ANOVA de dos vías. Vamos a entregar un ejercicio 1 que es el análisis ANOVA de dos vías a través de grupos de turistas y sistemas de horarios. Es decir, tú vas a tener turistas en grupos, ¿no? Un grupo que son de los niños, otros grupos que son de los jóvenes, otros que son de los adultos. A lo mejor no todos quieren salir en el día, a lo mejor quieren unos ir a paseos nocturnos, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Nuestro punto 2, los conceptos, y nuestro punto 3, anotar dos preguntas en la publicación de Teams, lo mismo que el semestre pasado, de preguntas de la G cuadrada, de la distribución F de Fisher, de distribuciones de probabilidad, algo que no hayas entendido durante el semestre, y también tienes que contestar a tus compañeros. Y bien, vamos a la pantalla 2 para avanzar con nuestro ejercicio porque es un procedimiento laborioso. Aquí en pantalla tenemos una tabla que viene en nuestro libro de estadísticas para ingenieros de Wellport y Meyer, y prácticamente nos están hablando de distintos datos. De acuerdo a esta tabla vamos a tener un factor A y un factor B, ¿no? Ese factor B pues va a tener tantos factores como fuesen necesarios. Por ejemplo, aquí tenemos datos genéricos, es decir, esta tabla tú lo vas a interpretar de acuerdo a tu línea de formación. Si eres de medicina, pues seguramente lo vas a asociar con factores como temperatura, ritmo cardíaco, presión de la persona. Si tú eres de meteorología, climatología, pues a lo mejor lo vas a asociar con temperatura, precipitación, horas de radiación solar, horas frío, y demás. Si tú eres de turismo, pues lo vas a asociar con cuestiones de ingresos, egresos, Producto Interno Bruto, ganancias, o también algunos datos de tipos de turistas que puedas estar evaluando, ¿no? Si eres de geografía, pues seguramente lo vas a evaluar con base en distancias que te van a permitir, no sé, determinar el tiempo de llegada de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Aquí cada quien lo va a asociar conforme a su línea de acentuación. Nosotros somos de turismo, entonces vamos a darle ese tinte. Vamos a hablar de manera genérica para empezar. Tenemos aquí nuestro factor A y nuestro factor B. Nuestro factor A va a tener tantas categorías como fuese necesario. Es decir, va a depender directamente del tema, ¿no? Aquí nos dicen vas a tener un factor A1, un A2, hasta un A con un A minúscula. Ese A minúscula pues pueden ser hasta 5, hasta 7 factores. Lo mismo pasa con nuestro factor B, que es la variable independiente, que para fines prácticos vamos a manejarlo como una variable independiente. Tenemos un factor B1, B2, hasta un B, subíndice B1, es decir, tantos factores como fuesen necesarios. Y aquí tenemos nuestros datos. Vamos a tener diferentes muestreos para nuestro factor A1, comparando con B1, con B2, aquí tenemos esta columna, ¿no? Tenemos tres subíndices, tenemos tres unos, es decir, todo ese 1, si tú te estás dando cuenta, se repite hasta donde llega ese rango de 1. Aquí vas a tener 1, 1, 1, hasta tantos como fuese necesario. Tenemos el segundo dato también es de 1, 1. Ese 1, 1 se refiere a este 1 de el factor B. Finalmente tenemos otro dato que es el que cambia. Ese 1 significa los factores de A. Vas a tener tu factor 1A con 1B, 1, tu factor A1 con 1B, 2, tu factor 1A con 1B, 3, y así como fuese necesario todos los muestreos, y así sucesivamente. Prácticamente los mismos datos siguen igual para el primer rengloncito, ¿no? Tenemos 1, 1 y acá ya cambia porque estamos en el factor 2, es decir, el primer numerito ya pasa a 2. Bueno, por aquí vamos a borrar un poco porque este 1, 1 llega hasta acá, ¿no? Hasta esta N, por ahí me faltó un pedacito. También tenemos acá ese 2, 2, llega hasta 2, y esta N significa tantos muestreos como fuese necesario. Y acá tenemos el AA hasta los números de factores como fuese necesarios. Lo mismo acá, el único que está cambiando ahora es el valor del medio, es ese 2, 2, tú te estás dando cuenta que todos son 2, ¿no? Ese 2 es este 2 de aquí, y acá vamos a tener, este dato no es número, pero es una B, esa B está en todos los datos que tú tienes. Es decir, ese conjunto de datos que tiene aquí es que tiende al factor B. Entonces vamos a tener ya un conjunto de datos que para calcularlo tú vas a tener que calcular las sumatorias, medias. Sin embargo, vamos a utilizar una hoja ya como que preelaborada para hacerlo más práctico. Entonces vamos a comenzar. Decíamos, vamos a trabajar con un ejemplo genérico y tú le vas a dar
las unidades que estás trabajando. Si estás hablando de turistas, en unidades de personas. Si estás hablando en ascenso a la montaña, pues a lo mejor el grado de presión atmosférica, ¿no? Espero en su materia de climatología ya les hablaron de la gradiente altitudinal, cómo influye cuando vas ascendiendo a una zona montaña y cuando estás en una zona costera. Vamos con nuestro ejemplo. Entonces vamos a calcular a nuestro ANOVA de dos vías. Para ello vamos a ir entendiendo, ¿no? Nosotros aquí tenemos nuestros factores A, que bueno, aquí te puedes confundir un poco. Vamos a ir dividiéndolo, entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos a fraccionarlo por grupos, ¿no? Este es un grupo 1, este es un grupo 2, un grupo 3. Y vamos con nuestro formulario. Acá nos dicen que nosotros tenemos un grupo con una columna de A1, A2, A3. Es el primer dígito que tienes aquí hace referencia a la columna A. Entonces este sería un A1, A2, A3 para que vayas anotando bien cómo se interpreta nuestro formulario, ¿no? Que aquí lo único que te quiere decir es que tú vas a sacar el promedio del grupo 1, el promedio del grupo 2, el promedio del grupo 3. Luego tienes un dígito que se repite 1, 1, 1. Ese 1, 1 significa que es el factor B. En este caso pues sería el promedio de 1 del factor B, y también acá va a tener la combinación 2, 1, pero sigue siendo el B1, ¿no? También acá el B1. Después, si te das cuenta, si te vas a la siguiente columna, pues ya cambia. ¿Por qué? Porque acá ya sería el promedio con el grupo 2 en relación al factor B. Después tienes el siguiente dígito que yo lo puse como NN. En nuestro ejemplo acá con el formato que tiene nuestro libro de estadísticas para ingenieros, pues viene con datos numéricos, ¿no? Acá yo le puse NN porque va a ser el conjunto de datos, es decir, aquí tienes un muestreo 1, un N1, acá un N2, acá un N3 y se vuelve a repetir, ¿no? Un N1, un N2, un N3, hasta tantos. Es decir, cada sección tiene 3 muestreos para que lo vayas tomando en cuenta. Entonces vamos a calcular nuestro primer dato. Nuestro primer dato nos están pidiendo el promedio de cada uno de los grupos, es decir, el promedio del grupo 1, que sería este, de 1A con 1B, sería aquí. El promedio de 1A con 2B sería este de acá, y así sucesivamente. Vamos a calcular nosotros en formas de columnas para ir empezando. Entonces nosotros tenemos que calcular estos datos. Si nosotros sumamos 1 más 2, 3 más 3, te da un resultado de 6. Entre 3 te va a dar un resultado de 2. Un resultado de 2. 4 más 8, 12 más 12, 24. Entre 3 te va a dar un resultado de 8. El siguiente resultado, si nosotros lo calculamos rápidamente, es 3 más 1, 4 más 2, 6 entre 3, te da un resultado de 2. Entonces lo anotamos aquí para nuestro grupo 2. Acá nosotros tenemos 2 más 4, 6 más 6, 12 entre 3, te da un resultado de 4. Siguiente dato, si nosotros sumamos 5 más 10, 15 más 15, 30, 30 entre 3, te da un resultado de 10. ¿Por qué entre 3? Porque tenemos grupos de muestreos a cada 3, ¿no? Nuestro siguiente dato, 2 más 4, 6 más 1, 7 entre 3, te va a dar un número con decimales, ¿no? Aproximadamente te da 2.3 y continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Pues que son 3, 3, 3 y demás. Entonces nos vamos al siguiente dato. 3 más 6 son 9 más 9, 18 entre 3 te da un resultado de 6. 6 más 12, 18 más 18 te da un resultado de 36. Entre 3 te va a dar un resultado acá ya muy grandote, ¿no? De 12. Entonces lo anotamos. Luego tenemos 1 más 2, 3 más 2, 5. Entre 3 te da un resultado de de 1.6. De 1.6 y continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Que va a ser 6, 6, 6, 6. Después nosotros tenemos que calcular el promedio de cada uno de nuestros grupos en relación al factor B, aunque también nosotros lo vamos a calcular en relación al factor A, es decir, en forma de renglón. Vamos a calcular nosotros nuestro factor en forma de columna, que serían las B's, y nos dice es igual a la sumatoria de todos los datos en relación con un promedio. ¿Un promedio de qué? Del factor A con el grupo 1B, después cambia al grupo B2, después cambia al grupo B3, entonces vamos a calcular el promedio de todos estos datos, es decir, los 9, entonces tú lo sumas, 1 más 2, 3, vamos a hacerlo como si fuera rápido, ¿no? 1, 3, 6, 10, 18, 30, 33, 34, 35, 36. Si tú divides esos 36 entre el conjunto de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36 entre 9 te da un resultado de 4. Vamos a calcular esa columna con otro color para que no nos confundamos, entonces vamos a utilizar un azul. Acá lo tenemos un resultado de 4. El siguiente dato nosotros lo sumamos, 2 más 4, 6 más 6, te da un resultado de 12. Voy a poner la tapa, 12 más 5, 17 más 10, 37 más 15, te da un resultado de 42, 44, 46, 47. Si tú divides ese resultado de 47 entre 9, te va a dar un resultado aproximadamente de 5.44. Entonces aquí lo notamos, es 5.44. Siguiente resultado, 3, 9, 18, 24, 36,
36, 50, 54, 55, 57, 59. Ese resultado entre 9 te da un resultado de 6.5, 5 y 6, ¿no? 5 y 6 para que quede un poco completo. Y bien, ya tenemos nuestros datos. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero en relación a nuestro dato en forma de renglón, que decir, en forma de renglón o fila, porque algunos como que están muy enamorados de la palabra fila, pues lo denominan filas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer ese cálculo. Acá hay un punto interesante. Nosotros hace rato teníamos una sola columna, es decir, tú sumabas solo estos 9 datos, pero para nuestro factor 1 de acá, nosotros tenemos que sumar todos este cuadro que ves aquí, que lo marco en color rojo, ahí en pantalla, no directamente con el marcador. Tienes que sumar 1 más 2 más 3, todos los datos, más 2 más 4 más 6 más 3 más 6 más 9, y ese lo divides nuevamente entre 9 porque son 9 datos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Son 9 datos. Entonces vamos a ello. Tenemos 1, 3, 6, 8, 12, 18, 21, 27, 36, entre 9, 4, 4, 9, 15, 8, 23, 10, 33, 45, 57, 62, 90, entre 9, 10. Siguiente, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, entre 9, te da un resultado de 2. Este ya fue un poco más sencillo, ¿no? Y nosotros ahora vamos a calcular el promedio de nuestra intersección IJ. Esa intersección IJ es un valor muy importante porque nos va a ayudar a calcular muchos datos. Vamos a anotarlo ahorita nosotros con un marcador en color rojo. Entonces, si tú calculas ese promedio en forma de renglón o en forma de fila, te tiene que dar lo mismo. Es decir, si tú lo divides, sumas estos datos entre 3, te da lo mismo si lo calculas en forma de fila. Entonces sería 4 más 10, vamos a calcularlo en forma de columna. 4 más 10, 14 más 2, 16 entre 3, te va a dar un resultado aproximadamente de 5.33. Y este resultado te recomiendo que lo marques ahí en tu hojita, porque va a ser muy importante para nuestros siguientes cálculos. Entonces vamos a calcular ahora nuestros errores cuadráticos, que nosotros lo tenemos cada uno de nuestros datos como SSB en forma de columna y SSA en forma de fila. Vamos a empezar nosotros con nuestra forma de columnas, es decir, los J, y acá nosotros tenemos la I. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que tú estás viendo aquí, que va a ser la intersección A por B. Si tú no sabes qué es A, pues aquí tienes tu subíndice A, ¿no? ¿Cuántos A tienes? 1, 2, 3, es decir, tú tendrías 3. Tu factor B, subíndice B, ¿cuántos tienes? 1, 2, 3. Entonces, eso se va a estar multiplicando por el promedio del grupo 1. ¿Cuál es el promedio del grupo 1? Pues este sería para el grupo en forma de columna, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Acá va cambiando, ¿no? Grupo 1, 2, 3. Luego nos dice menos el promedio intersección JI. El promedio intersección JI es lo mismo para todo, es decir, el JI va a ir en esta columna, va a ocuparse también para esta iteración, también va a ocuparse para este otro. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, nosotros 1 con este, y lo hacemos aquí como si lo quisiéramos calcular más o menos a mano, ¿no? Entonces nosotros tendríamos el siguiente dato, que sería la suma de nuestros factores A, que son 3. Luego nos dice por la suma de los factores B, que tienes 1, 2, 3. También tienes 3, entonces lo anotas. Luego nos dice por, y aquí muy importante que anotes este paréntesis aquí, porque si lo agregas de forma diferente en la calculadora te da otros cálculos diferentes. Nuestro promedio del grupo 1, ¿cuánto es? 4. Luego nos dice menos el promedio de la intersección JI. En la intersección JI decíamos que va a ser 5.33, y ese 5.33 va a ser para todos nuestros grupos, tanto en forma de columnas como en forma de filas. Entonces ese dato nos dicen que es al cuadrado. Nosotros aquí vemos un valor que es al cuadrado. Si nosotros calculamos ese dato para nuestra primer grupo 1B, nos da un resultado aproximadamente de... Perdón, aquí hay un punto importante. Si tú estás haciendo los cálculos con la calculadora, puede que pierdas algunos decimales, ¿no? El valor, considerando todos los decimales, te tienen que dar un valor de 16. El siguiente valor sería 3 por 3. El único que cambiaría es ese 4, pasaría al 5.44 menos 5.33 al cuadrado, y te va a dar un resultado de 0.11. Considerando todos los decimales, si tú lo haces en la calculadora, te va a dar un valor cercano, tal cual como lo ves acá en la calculadora. Nuestro siguiente dato sería 3 por 3 por 6.56 menos 5.33 al cuadrado, y te va a dar un resultado aproximadamente de 13.44.
lo anotamos y ya tenemos todos nuestros datos, ¿no? Ahora nosotros vamos a calcular esta misma interacción pero en forma de renglón. Nosotros lo tenemos como SSA y esta fórmula que tú ves aquí, que A por B YJI1 menos menos el promedio de la intersección JI al cuadrado, va a ser lo mismo, solamente que acá en nuestra, ¿cómo se llama?, en nuestra columna en forma de renglón, lo único que va a cambiar es ese 1, es decir, nosotros vamos a utilizar ahora estos datos. Entonces vamos a hacer el ejemplo con 4, como lo hicimos acá con el primero. Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Sería la misma operación, sería A por B. Bueno, si quieren escribo la fórmula, sería A por B, luego tenemos un corchetito por ahí y luego nos dice el conjunto del promedio de datos, ¿no? Nosotros vamos a tener un promedio que va a ser un promedio de un conjunto de datos en forma de renglón, que nosotros lo vamos a tener como I1, es decir, ya en vez de J ahora pasa I, ¿no? Menos ¿cómo se llama?, el promedio que decíamos que lo tenemos con Y también, y con la intersección JI, ¿no? Ese sigue siendo igual y nuestro resultado que teníamos al cuadrado ya lo tenemos, así tal cual es como lo debes de agregar en la calculadora. Entonces vamos a hacerlo. Sería para el primero, sería A, nuestro A sigue siendo 3, 1, 2, 3, sería siendo 3, nuestro B cuando tenemos 1, 2, 3 sería por 3. Luego nosotros abrimos paréntesis y nos dice que el promedio del grupo 1, que para aquí en nuestro caso nosotros tenemos 4, luego nos dice menos nuestro promedio intersección JI, que se sigue siendo lo mismo, decíamos que es lo mismo tanto en forma de fila como en forma de columna, entonces son 5.33 y ese resultado es al cuadrado. Si tú lo realizas te va a dar un resultado de 16, entonces anotamos aquí nuestro resultado 16. El siguiente dato sería 3 por 3 por el siguiente valor, que es 10 menos 5.33 al cuadrado, y te va a dar un resultado bastante grande, ¿no? Aquí es importante ver que si estás utilizando todos los decimales, si no te va a dar un valor aproximado. El resultado completo es 196, pero puede variar un poco, ¿no? El siguiente dato sería 3 por 3 por 2 menos 5.33 al cuadrado del 2 de aquí, y te da un resultado de 100. Este es el valor neto, pero si tú estás, ¿cómo se llama?, utilizando pocos decimales, pues a lo mejor pierdes un poco de datos. Bueno, ya calculamos nuestras iteraciones, de tanto de nuestro SSB como nuestro SSA. Vamos a calcular nosotros nuestro SSA, y pues no es otra cosa más que tú sumes todos los datos que te haya salido, ¿no? Si tú sumas 12 más 196 te va a dar un resultado aproximadamente de 212 más 100, te da un resultado de 312. Entonces nuestro SSA es igual a 312. Nuestro SSB 16 más 0.11, 16 0.11 más 13.44 te da un resultado de 29.56. Lo notamos .56 y nos vamos a nuestro siguiente dato a calcular, que aquí es un punto importante. Hay que ver otra vez nuestro mini formulario. Nos dice que es el dato de el factor A1 con el factor B1 en el dato 1, que es nuestro dato 1 y demás, ¿no? Es decir, el conjunto de el grupo 1 tiene aquí como que sus datos, ¿no? Los tres datos de nuestro grupo 1 están aquí, el 1 con el A, luego tenemos 1, 1, 1, que es con el 1B. De hecho, este 1B para de hecho, nuestro 1B se va a repetir para todo. Nosotros tenemos 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque vamos a calcular para esta fila. El único que sí está cambiando es el A, ¿no? Nosotros aquí tenemos 3 con 2, que sería de esta columna que nosotros tenemos aquí, que sí se está viendo en pantalla. Vamos a ponerlo otra vez al centro para que se vea completo. Es decir, este te da todo de aquí, nuestro grupo 3, que son este grupo de aquí. Luego tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 son nuestros muestreos. Decíamos que se repiten, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera. Entonces vamos a hacerlo con el primero. Entonces ya una vez que hemos entendido eso, nos dice menos el promedio de la intersección JI al cuadrado. ¿Cuál es nuestro promedio? ¿Cuál es nuestro promedio de la intersección JI? Pues ya lo decíamos, ¿no? Ese 5.33 al cuadrado, que es muy importante, te decía, por eso lo marcábamos. Entonces si nosotros hacemos el primero 1 menos 5.33, 4.33 al cuadrado, te va a dar un resultado de 18.8. Lo anotamos, vamos a calcularlo con naranja para que quede un poco más variado el color. Entonces sería 18.8. Nos vamos al siguiente resultado, sería 2 menos 5.33, 3.33 al cuadrado, te va a dar un valor un poco más chico, ¿no? Exactamente, te da un valor de 11.1. Para el siguiente resultado sería 3 menos 5.33, 2.33 al cuadrado, te da un resultado de 5.4.
Siguiente valor sería 4 menos 5.33, 1.33 al cuadrado te va a dar un resultado de 1.8. Siguiente valor sería 8 menos 5.33, te va a dar un resultado aproximadamente de 2.66, al cuadrado te da un resultado de 7.1. El siguiente valor sería 12 menos 5.33 al cuadrado, como es un valor más grande, pues también te va a dar un valor más grande, sería de 44.4 redondeado, ¿no? Nuestro siguiente valor 3 menos 5.33, 2.33 en negativo, que por acá se me fue el negativo, ¿no? Es negativo, pero cuando tú lo elevas al cuadrado pues se convierte en positivo. Si tú elevas ese, ¿cómo se llama? Ese 2.33 al cuadrado te va a dar un valor de 5.4. De 5.4 lo anotamos. Nuestro siguiente valor es 1 menos 5.33 menos 4.33 al cuadrado te da un resultado de 18.8. Lo anotamos aquí. 2 menos 5.33 te da un resultado de 3.33 al cuadrado, te da un resultado de 11.1. De hecho ya hemos utilizado ese dato, ¿no? Nuestro siguiente dato es lo mismo, pero ahora con el grupo, ¿cómo se llama? Con nuestro grupo 2, acá tenemos 2, 2, 2, eso significa que es esta columna de acá. En nuestro formulario nos dice que es el 2, vamos a ello, nos dice 2 menos 5.33, te daba 2 menos 5.33, 3.33 al cuadrado te daba un resultado de 11.1. Siguiente valor, 4 menos 5.33, 1.33 al cuadrado, 1.8. Siguiente valor, 6 menos 5.33, 0.66 al cuadrado te da un resultado de 0.4 en redondeado, ¿no? Nuestro siguiente valor tenemos 5 menos 5 menos 5.33, 0.33 al cuadrado te da un valor de 0.1. Lo anotamos por aquí para que no se nos amontonen nuestros datos, ¿no? Tenemos nuestro siguiente dato, 10 menos 5.33, 4.66 al cuadrado te da un resultado de 21.8. Luego el siguiente resultado, lo que son 15, sería 15 menos 5.33, te da un resultado aproximadamente de 14.66. No, te da un resultado de 9.66 al cuadrado, te da un resultado de 93, ya es un valor muy grande, 93.4. Luego tenemos 2 menos 5.33 menos 3.33 al cuadrado te da un resultado de 11.8. Ya hemos calculado esta iteración 11.8. Nuestro siguiente dato es 4 menos 5.33, 1.33 al cuadrado te da un resultado de 1.8. Nuestro siguiente valor es 1 menos 5.33, 4.33 al cuadrado te da un resultado de 18.8. Si te das cuenta son datos que tienes acá, así que puedes irlos como que copiando en relación a los datos, ¿no? Yo lo voy a hacer directamente. 3 menos 5.33, 2.33 en negativo, al cuadrado te da un valor de 5.4. Nuestro siguiente dato, 6 menos 5.33, 0.66 al cuadrado te da un valor de 0.4. Nuestro siguiente dato, 9 menos 5.33 te da un valor de 3.6, ¿no? De 3.66 al cuadrado te da un valor de 13.4 redondeado, ¿no? Nuestro valor número 4 que sería 6 menos 5.33, 0.66 al cuadrado, pues nuevamente se repite nuestro valor de 0.4. Nuestro siguiente valor son 12 menos 5.33, te da un valor de 6.66 al cuadrado, te da un resultado de 44.4. Nuestro siguiente valor, que va a ser más grande, 18 menos 5.33 te da un valor de 12.66 al cuadrado. Nuestro siguiente valor, 18 menos 5.33 al cuadrado, sería 160.4. Nuestros últimos tres datos sería 1 menos 5.33 menos 4.33 al cuadrado te da un resultado de 18.8. Ya también lo habíamos calculado, 18.8. Nuestro siguiente valor, que se repite dos veces, 2 menos 5.33 menos 3.33 al cuadrado te da un valor de 11.1. Y como son dos veces, pues vamos a anotarlo dos veces, ¿no? Para ya no hacer todo el cálculo. Nosotros ahora vamos a calcular nuestro SC total, que nuestro SC total nos dice acá que es igual a la sumatoria de todo el conjunto de datos. ¿Qué es todo el conjunto de datos? Todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los 20 y tantos que tienes aquí. Si tú los cuentas, todos te va a dar un resultado de 27. ¿Por qué? Porque si tú los cuentas acá, tienes 9 en forma vertical y 3 en forma horizontal, se multiplica 9 por 3, 27. O la otra es cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ¿no? Y ya te daría ese resultado del total de los datos. Entonces son esos 27 datos, pues en estos de aquí, tú súmalos. Si tú sumas todo eso, que para ello sí te recomiendo que tengas mucha paciencia con tu calculadora, te va a dar un resultado aproximadamente de 550.
550.00, ¿no? Ese es el total de nuestros datos. Entonces ahora vamos a nuestra hoja número 2 para continuar con el siguiente paso de nuestro requerido para nuestro ANOVA de 2 factores. Bueno, el siguiente paso de nuestro ANOVA es calcular nuestro error de cada uno de los datos. Para ello tengo acá nuestra siguiente hoja. Voy a acomodar mi hoja para ocupar estos datos, ya que necesitamos el promedio de cada uno de los grupos. Entonces acomodo mi hoja y comenzamos. Bueno, por aquí ya tengo mi hoja acomodada y vamos a nuestro formulario nuevamente. Nosotros tenemos que utilizar esta fórmula. Nos dice que es un dato 1, 1. ¿Cuál que decíamos que son esos datos? Pues son estos de aquí, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el 2, el 3, el 1, el 2, listándolos en forma de columna. Entonces vamos a tener todos estos datos. Luego nos dice menos la media, pero ahora la media no va a ser nuestra media de la intersección JI, sino que la media por grupo, es decir, la media del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3. Entonces vamos a ello. Nosotros si calculamos el primero sería 1 menos la media del grupo 1, que es el 2, es decir, esta es la media del grupo 1, sería 1 al cuadrado, te va a dar un resultado de 1. Nuestro siguiente resultado sería nuestro dato 2 menos la media, que sigue siendo 2, sería 0 al cuadrado, sería un resultado de 0. Nuestro siguiente dato sería 3 menos la media, que son 2, sería 1 al cuadrado, daría 1. Bueno, al principio se me olvidó que este menos 1 es en negativo, pero como lo llamamos al cuadrado ya se convierte en positivo. Nuestro siguiente dato serían 4, pero como ya estamos en el grupo 2, sería con la media del número 2, sería 4 menos 8 menos 4 al cuadrado, te va a dar un resultado de 16. Entonces lo anotamos aquí. El siguiente valor sería 8 menos la media, que sigue siendo 8, serían 0 al cuadrado, te va a dar un resultado de 0. Entonces lo anotamos. Siguiente valor sería 12 menos 8, 4 positivo al cuadrado, te da un resultado de 16. Siguiente valor, nosotros tenemos 3 y ya es en el grupo 3, ¿no? Es decir, ya estamos en la última franja. Sería 3 menos la media del grupo 3, que son 2, da 1 positivo al cuadrado, sería 1. Siguiente valor sería 1 menos la media, que son 2, sería menos 1 al cuadrado, sería 1 nuevamente. Nuestro siguiente valor sería 2 menos 2 al cuadrado, 2 menos 2, 0 al cuadrado, da un resultado de 0. Entonces nos vamos a nuestra siguiente columna, sería 2 menos la media, pero ya estamos en el grupo 2, son 4, sería menos 2 al cuadrado, te va a dar un resultado de 4. Vamos a hacerlo más rápido, sería 4 menos la media, 4 menos 4, 0 al cuadrado, daría un valor de 0. Entonces tenemos muy pocos errores, 6 menos 4 da un resultado de 2 positivo al cuadrado, te va a dar un resultado de 4. 5 menos ya es la segunda media, sería 5 menos 10 menos 5 al cuadrado, te da un resultado de 25. Entonces lo anotamos aquí. Ese 25 sería el siguiente, sería 10 menos nuestra segunda media, que también es 10, serían 0 al cuadrado, te va a dar un resultado de 0, ¿no? Siguiente valor sería 15 menos la media, que son 10, daría 5 positivo al cuadrado, te va a dar un resultado de 25. Siguiente valor sería 2 menos ya la media del grupo 3, 2.3 al cuadrado, te va a dar un resultado aproximadamente de 0.1, ¿no? Allí sí ya empieza a variar un poco porque tenemos decimales. Nuestro siguiente valor sería 4 menos 2.3, 1.7 al cuadrado, te va a dar un resultado de 2.8. Siguiente valor sería 1 menos 2.3 menos 1.3 al cuadrado, te da un resultado de 1.8. Vamos a empezar con nuestro factor 3 de la sección B, sería 3 menos la media, que son 6, da un resultado de menos 3 al cuadrado, te da un resultado de 9. 6 menos la media, que son 6, da 0 al cuadrado, pues 0, ¿no? Y como decíamos que estos dos valores se repiten, pues el siguiente también te va a dar 0.1. Vamos a calcular ahora nosotros nuestro SS error, que nuestro SS error va a estar en función de la suma de todos los errores que decíamos. ¿Cuántos datos hay aquí? 27. Solamente que ahora son 27 errores. Tú suma todos esos datos y te va a dar un resultado aproximadamente de 189.3. Sería 189.3. Y aquí nos piden también la suma del error de los datos, ¿no? Es decir, cuántos datos estás trabajando. Acá tenemos que esto es igual a n, ¿no? ¿Cuántos datos decíamos? Pues son igual a 27 datos, por si lo llegamos a ocupar. Nuestro SSAB, que nosotros, el SSAB va a tener una fórmula un poco laboriosa. Tenemos que anotar nuestro SS total menos nuestro SSA, menos nuestro SSB, menos nuestro SS error, ¿no? Nuestro SS total, que nosotros lo tenemos por acá, que nosotros lo tenemos por aquí. A ver, voy a acercar la hojita para que lo puedas ver y vamos a anotarlo con café, ¿no? Entonces vamos a cambiar de color. Acá ya lo tenemos. Bueno, vamos a pasar estos datos a color café. 189.3, esto es igual a 27.
y entonces vamos a calcular nuestro SSAB, que es, dice nuestro SS total, cuánto vale 550, entonces aquí anotamos 550, luego nos dice menos nuestro SSA, que nuestro SSA vale 312, entonces los anotamos aquí, 312, luego nos dice menos SSB, que nuestro SSB vale 29.56, entonces sería menos 29.56, luego nos dice menos nuestro SS error, que nuestro SS error pues ya lo tenemos aquí arribita, ¿no? Sería menos 189.3 y nos va a dar un resultado aproximadamente de 19.1. Entonces nos vamos a nuestro siguiente dato, que ya es lo último. Entonces vamos a calcular nuestra tabla de datos, que simplemente es pasar nuestros datos, ¿no? Nos pide nuestro SSA, que nuestro SSA decíamos que es el del medio de aquí, ¿no? Entonces sería 312, porque o puedes compararlo con la otra hoja, es lo mismo, no hay tanto problema, sería 312, nuestro SSB, que según nuestro SSB es la tercera de esta lista, entonces sería el 29.56, y lo mismo, si tienes dudas consulta la hoja anterior, yo lo voy a hacer con base en este, sería 29.56, nuestro siguiente dato nos pide nuestra interacción SSAB, que el SSAB es la interacción de estos dos, que es este de aquí, sería 19.1, entonces lo anotamos, nuestro SS error, que ya también nosotros lo tenemos, nuestro SS error es el de acá arriba, que son 189.3, nuestro SS total, que nuestro SS total es el primero de aquí, si tú ves SS total, SS de 550, entonces lo anotamos. Nosotros vamos a empezar con nuestros grados de libertad. Para nuestros grados de libertad nos dice que es n-1, ¿cuántos n's teníamos nosotros? Si acá ponemos la figurita, decíamos que son 3, ¿no? Entonces son 3 menos 1, da un resultado de 2. Nuestro siguiente, ¿cómo se llama? Grados de libertad para nuestra dimensión J o en forma de columna, también son 3 menos 2, perdón, menos 1 da 2, ¿no? Otra vez. N, ¿cuántos son? 3 factores B, menos 1, 2, por si te perdiste un poco. Ya lo tenemos, entonces nuestros interacción AB, pues sí, simplemente multiplicar estos 2 por 2, ¿no? Entonces sería 2 por 2, 4, ya lo tenemos. Nuestro siguiente dato sería, está un poco laborioso, que vamos a utilizar la siguiente fórmula de nuestro error, que si te cuesta mucho trabajo mejor lo anoto por acá, vamos a ponerlo por aquí, que sería, que es nuestro error es igual a K menos las dos dimensiones de los grados de libertad. Como tenemos grados de libertad en formas de columnas y en formas de renglón, vamos a anotarlos como grados de libertad en factor A, es decir, nuestros grados de libertad en el factor A menos nuestros grados de libertad del factor B, que lo tenemos subíndice B. Luego vamos a tener menos, que es el conjunto de iteraciones, que ¿cuántas son esas iteraciones? Van a ser 3. Nosotros tenemos 3 iteraciones, es decir, 3 muestreos en cada grupo. ¿Cuántos nuestro valor, ¿cómo se llama? Coeficiente específico o estándar, el que ya está establecido en la bibliografía, 3 menos 1. Entonces simplemente tú reemplaza. ¿Cuántos datos tienes? Decíamos que si tú sumas todos estos datos de aquí te va a dar un resultado de 27. No vamos a centrar nuestra hoja para que lo puedas ver bien. Sería 27 menos nuestros grados de libertad en A. ¿Cuántos tienes en A? Tienes 3, ¿no? 1, 2, 3. Entonces lo anotas. ¿Cuántos tienes en B? También tienes 3. Luego tus conjuntos de muestreos. ¿Cuántos muestreos estás utilizando ahorita? 3. Entonces sería 3 menos 1. Entonces tu interacción sería 3 menos 1 y ya tienes este valor. Entonces tu error te va a dar un resultado aproximadamente de 19. Este 19 va a ir aquí. Aquí va nuestro 19. Ahora bien, vamos a calcular nuestro siguiente, la media de la suma de los cuadrados.